Muy buenos días, amigos. Comento con vosotros la lectura del Evangelio de hoy. Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Pues bien, nos encontramos en esta lectura del Evangelio con un intento de dar muerte a Jesús, pues querían apedrearlo. Comprendemos que en ese momento no había llegado su hora, y vemos cómo Jesús se defiende e interpela a sus acusadores. ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me apedreáis? Los judíos le responden: Te apedreamos por una blasfemia, es decir, porque te haces Dios. He aquí entonces la acusación principal, y que también va a servir para la condena a muerte de Jesús, que vamos a contemplar en la lectura de la Pasión de este domingo y del Viernes Santo. Jesús muere porque en los esquemas religiosos de los judíos no entraba un Mesías como Jesús. No creyeron en Jesús como Hijo de Dios. Para los judíos, Jesús no podía ser Dios porque no entraba en los cánones que se habían imaginado, porque no les colocaba a ellos en una posición principal. Jesús no estaba contando con esos fariseos, con esos maestros de la ley. Ellos no iban a salir reforzados en este negocio. ¿Cuántas veces también nosotros queremos hacer a Dios a nuestra medida? Pretendemos modelar a un Dios que satisfaga exclusivamente nuestros intereses. Queremos que las cosas salgan como pretendemos. Queremos siempre salirnos con la nuestra. Sin embargo, viene Dios y nos sorprende. Nos cambia los planes y puede llegar a surgir en nosotros, ante este cambio de planes, un desasosiego. Tenemos entonces, los creyentes, un modelo en el que fijarnos, para no perder nuestro norte, para mantenernos en la fe, para que el dolor que a veces nos causan las cosas que nos trae la vida y nuestros planes truncados, ese dolor no nos paralice. Este ejemplo lo encontramos en María, la Madre de Jesús. Precisamente este viernes de Pasión, la Iglesia nos recuerda los dolores de María y nos habla de ella como la dolorosa. Cabe recordar que una de nuestras parroquias de aquí, de los deonianos en España, la parroquia de Salamanca, la venera a María con esta advocación, Nuestra Señora de los Dolores. Con cuánta devoción se la venera allí bajo esta advocación. Y es que desde hace siglos el pueblo de Dios ha recordado los dolores de María para aprender con ella cómo afrontar las penalidades que tiene la vida. El primero de los dolores nos habla cuando presentaron al niño en el templo y el anciano profeta Simeón le anuncia a María que una espada le atravesaría el alma. Después tenemos la huida a Egipto para salvar a Jesús. Y después, dentro de la infancia de Jesús, los 3 días de angustia por el niño perdido que finalmente aparece en el templo. Encontramos a María dolorosa en el camino del Calvario, donde se encuentra con Jesús. La propia muerte de Jesús es otro de los dolores de María. El descenso de Jesús de la cruz, cuando ella
lo toma en sus propios brazos. Y finalmente el séptimo dolor, la sepultura de Jesús. En este día de Viernes de Dolores, que en muchos lugares tradicionalmente abre los días santos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, con el rezo del Vía Crucis, junto a la Virgen de los Dolores, tenemos que unirnos más especialmente en oración. Seguimos viviendo días duros, días muy tristes, unos por las noticias que escuchamos, otros directamente porque tienen a sus familiares hospitalizados o en las residencias, también algunos sufriendo en casa. Desgraciadamente son demasiados los que están falleciendo y sus familiares tampoco pueden despedirlos como hubieran deseado. Los creyentes pedimos a Dios para que termine pronto este dolor, porque Dios no quiere vernos sufrir. Que todos estos acontecimientos refuercen nuestra confianza en el Señor, que nos ha prometido que nuestras lágrimas se convertirán en sonrisas. Mucho ánimo a todos.